pero, o sea, el proyecto desde el principio, pero lo probé con otros dos más y me sigue saliendo un error en el código, entonces no sé qué es, no sé si me puede ayudar. A ver, compárteme tu código para ver, tu pantalla para ver qué podría ser. Mm, Ya estás como presentador. Y en lo que habíamos probado la semana anterior, ¿no tuviste dificultades? No, es que se me formateó o sea, tuve que formatear la compu, pasó un error ahí con Windows que tenía, entonces tuve que volver a instalar todo otra vez. Y Mm, ahí ya está. ok. Y sale ese error. Ah, ok. Bueno, ese error te puede salir y de hecho, bueno, a mí creo que ya no me sale. Déjame ver. Pero sí te puede compilar, ¿no es cierto? Eso sí. O sea, no, pero me salió ese error. Ah, No, sí, sí compila. ya. Es que O sea, pensé que eso como me salía de pasaba nuevo. porque está puesto un plugin para detección de errores ortográficos. Creo que es una de de las configuraciones. ¿Y Ah, cómo ya. que hay como quitar eso? Porque yo también, o sea, igual me compila y sí me funciona, pero digamos cuando, Sí, o yo sea, le siempre quité me eso, sale todo el Meli, tiempo error. porque salía error cuando ponía el puerto C o puerto error ahí. Pero es porque tiene un plugin para detectar errores de ortográfica. Ahí le puedes quitar. ¿Sabes dónde se Ya. le Se le quita? No quitó. me acuerdo con exactitud. No me acuerdo tampoco, pero no sé si era en Help, Ya. Ah, porque había o sea, para manejar los plugins. Ujú. Sí, sí hay una parte, pero en esto no me acuerdo. Ayer estaba viendo Netlink precisamente porque nos está dando el mismo problema. Y ya, o sea, y no te ayuda en ese sentido. No sé por qué no le puede cargar. Es como que no pudiera cargar la información de la librería, sin embargo, cuando compila sí la recupera. mm, Entonces, no, bueno, ya le veo como ring. está- sí, no me acuerdo dónde está aquí. Netlink le vi ayer. Ujú. Pero bueno, entonces, en todo caso, o sea, si ya te compilan, el problema es más, o sea, es incómodo visualmente que te diga está mal cuando en realidad sí funciona, ¿no? Pero sí, o sea, tu discriminante será si te compila o no te compila. Ya, Hertz. Ajá. Eso pensé que era algo más grave. Qué bueno, que no fue tan grave. Ok. Entonces, estábamos probando precisamente y veíamos, ¿no? Que tenía yo mi programa, que en este caso lo que hacía era generarme una onda cuadrada. Entonces, mi timer en realidad se iba a desbordar ¿cada cuánto le hicimos? Cada 65.535 en este caso, porque estoy utilizando igual este cristal. De hecho, creo que igual sin el cristal me va a correr. Ya, sí, no, sí está funcionando. Ok. Entonces, esto de definir el cristal también es importante que uno lo utiliza cuando dentro de la programación tiene alguna función que depende de este conocimiento. Por ejemplo, los delays que habíamos utilizado para el proyecto del LCD tienen delays después de cada instrucción que se envía al LCD. Entonces, para poder generar esos delays de tanto tiempo, seguramente la subrutina necesita conocer con qué frecuencia voy a trabajar, cuál es el oscilador que le voy a poner y para poder simular, de hecho. O sea, necesita ese recurso, esa información. Mientras que si trabajo con estos realmente no necesita porque ya al momento que yo conecto el oscilador en los pines recupera la información y funciona dependiendo del oscilador que se le ponga. Entonces creo que ya nos funcionó en ese momento y ya le pudimos, y bueno, y vimos cómo se generaba este, el desbordamiento y estaba funcionando, ¿no es cierto? Teníamos igual dos maneras de escribir la información. Podíamos solo utilizar el nombre del bit o de esta manera.
el nombre del registro, bits, todo en minúscula, punto, y de ahí, como ven, automáticamente nos aparece todos los bits con los que estamos trabajando. Y adicionalmente a eso, bueno, en este caso no tenemos ningún bit negado, no hay ningún problema, pero si no, normalmente tiene el mismo nombre, pero con la n arriba, porque no le puede poner una rayita. Y ya. Entonces teníamos este preescalador de 0, 0. La intención igual es que podamos trabajar con interrupciones cuando trabajamos en C o con los controladores, poder hacer uso de estas interrupciones, porque quedarme esperando todo el tiempo no es realmente eficiente. No es la mejor forma cuando ya hace más cosas, ¿no? Ahorita solo hace eso y no hay ningún problema. Em, para poder trabajar con la interrupción, recuerden que la interrupción debería ir al inicio y estaría declarada acá. Le voy a copiar ya la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál estábamos trabajando? Creo que ya le cerré. Bueno, aquí tengo. Entonces aquí estábamos trabajando con esta interrupción. Le voy a copiar el formato para utilizarle acá. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es igual, ya vimos cómo funcionaba y todo, pero utilizar las interrupciones para que dentro de la interrupción pueda hacer esto de aquí. Y mi programa principal, ya vamos a ver qué vamos a poner en el programa principal. Por el momento no va a hacer nada mi programa principal. Todo esto lo voy a pasar a la interrupción y el programa principal se va a quedar esperando en while 1. Entonces en la interrupción, ahorita solo voy a utilizar la interrupción del timer 1 y entonces hago la misma comprobación. Ok, no, de hecho es este de aquí. Todo esto de aquí, pero en la interrupción. A ver, creo que sí. Ya le voy a ver qué tengo que cambiarle. Entonces, en este caso, entra la interrupción, conmutaba yo esto y de hecho sí está bien, ¿no? Esto es lo que necesito hacer. Yo estaba trabajando, llego a la interrupción, conmuto un pin y digo, solo quiero que esto ocurra 3 veces por ponerles un número. Entonces compruebo si este valor ya es de 3. Igual le bajo la bandera, compruebo si es y ahí sí le apago. Y listo. Entonces podría ser que mi programa principal sea el que de vez en cuando active esta información y mientras tanto le mantiene apagado. Ahorita sí le voy a probar esto de la interrupción y ya le simulamos. Y miren, ahorita no estamos utilizando nada del LCD y el consumo de la memoria es bastante bajo, está en el 1% o menos. Porque esto de aquí igual en Assembler hubieran sido unas 5 líneas y ya, bueno, un poco más tal vez, pero súper corto el programa, entonces no hace demasiado, no tiene que procesar demasiadas líneas. En el momento que ya empezamos a ponerle otras funciones como la del LCD, que es la que vamos a aumentar después, es que vemos un consumo más alto de la memoria del pico. Esto se va a llamar timer 1. Voy a utilizar el mismo, sin embargo aquí le voy a borrar el nombre nada más. Porque ahorita no, es justo este puerto con el que estoy trabajando, entonces luego le voy a aumentar para que utilice el LCD. Ok, y es aquí donde voy a ver la señal y listo. Este estaba con 4 megahercios, calculado todo. Claro, de hecho aquí
fue totalmente inmediato. Le voy a poner al osciloscopio. Porque bueno, tenía una acotación, ¿no? De que se detuviera. Profe, ¿puede volver un momento a la programación, por favor? Ahí está. Le puede poner en la función del tiempo, por favor. Oh, no, perdón, le confundí. Sí, ahí está bien. Después. ¿Le dejo ahí o ya puedo cambiar de pantalla? Sí, puede cambiarle nomás. Gracias, profe. Ya. No alcanzó. Otra vez. Como le puso solo que corriera 3 veces, eso se muere. Le voy a quitar eso de que solo corra 3 veces. Esto era más solo para poner esto. Le voy a comentar estas líneas. Bien. No, está bien. No, no. Se quedó en un solo valor. A ver. Ok, obvio, ya. Ok, entonces ahorita que hice yo trabajar con interrupciones, pero el detalle es que jamás están habilitadas en el programa principal, ¿no? Entonces jamás va a ocurrir una interrupción. Debo aprenderle al timer y está funcionando, pero nunca hago nunca le va a hacer caso a las interrupciones. Entonces me faltaba aquí habilitar la atención a interrupciones. Entonces para eso, el primer paso era poder configurar este bit de todas las banderas que yo tenía en las interrupciones. Recuerden que tengo dos, siempre el uno el enable y el otro el que es la bandera, la notificación. Y en este caso, el enable está en el registro PE1 bits y me tiene que aparecer y ese se llama TMR1IE. Entonces ese, si ya le pongo en uno, digo, voy a trabajar con las interrupciones. También me falta el otro, el que era para todas las interrupciones periféricas, que es es el P, P y E. Ese también debía estar en uno para que le haga caso. Y finalmente, decíamos que necesito el DIEM, ¿no? Sin ese no hace nada. Ya. Y por ahí, sí, esos serían todos. Entonces, como no había configurado las interrupciones, nunca iba a generarme una interrupción.
Ahí sí está mi señal. Ya está, perfecto. De hecho, no tengo 65.000, como estamos trabajando con 16 bits, como pueden ver, me dice que cada uno de estos cuadritos son 20 milisegundos, entonces como en 16 bits decíamos que era 65.535 microsegundos o 65 punto algo milisegundos. Entonces tengo 20, 40, 60 y 5.000 aquí está. Y ahí está. Entonces ahí tengo mi delay. ¿Qué podría yo trabajar con estos datos? Ahora, vamos a modificar este programa para que la información vamos a... Dije, disculpe, ¿puedes regresar un rato al programa? Claro. Dije, ¿puedes subirle la interrupción, por favor? Ahí está. Ya, gracias, Inge. De nada. Ok. Entonces voy a hacer un programa que podemos mostrar. De hecho, bueno, le vamos a modificar para... Ahorita está funcionando eh, como se fue. Está funcionando como temporizador. Voy a hacer que ahora funcione como contador. Y mi intención va a ser que este programa de aquí, en el display, quiero observar el conteo de lo que vaya pasando en el bit de acá. Entonces nos decía que para que trabaje como contador, yo debo conectar una señal externa que va a ir en este pin, en el RC0. Ahí va a ir mi señal externa. Entonces, esa señal es la que me va a permitir contar eventos y lo que yo voy a ver en la pantalla, voy a ver los valores tanto del timer, del TMR1H y del TMR1L. Y voy viendo cómo va cambiando en el tiempo. Esa va a ser mi intención ahora. Entonces ya le probamos como timer, le vamos a probar ahora como contador. Entonces, para probarle como contador, voy a abrir el manual del PIC. Profe, una pregunta. ¿En qué frecuencia le puso al PIC para que trabaje al Proteus ahorita? En 4 MHz. Vaya, retro. Entonces la voy a configurar como contador. Y para configurarle como contador en ese caso, si le voy a configurar como contador, ya no necesito, perdón, ya no necesito, mm, podría no necesitar las interrupciones, ¿no? Porque no se va, o sea, igual se va a llegar a desbordar algún rato. Bueno, dejemos de nomás. Profe, una pregunta igual. ¿Por qué en este caso se le activó el pin del PEIE? Ya, porque esta es una interrupción que pertenece, o sea, el timer 1 es un módulo externo, es un módulo adicional. Entonces, si vamos a este mapa de aquí, con la sección de interrupciones, se me movió, ya. Tenemos todo lo que es la lógica de las interrupciones. Entonces, para poder activar el resto de interrupciones, todas estas que están acá, aquí está el timer 1. Ah, ya, sí, ya lo entendí. No me había acordado. Ya, gracias, profe. Igual está en el input, entonces por eso estaba ahí. Se le podía poner solo así, pero yo prefiero en la programación ponerle que pertenece a un registro, porque si no, si le pongo solito, seguramente parecería que es un registro, pero en realidad es un bit, para que se entienda por qué, a dónde pertenece.
Más bien estos otros dos, estos de acá, sí son registros enteros, la información que yo tengo acá. Entonces, por eso lo puse de esa manera. Entonces, volviendo al timer, ¿dónde está? Aquí. Operación como contador. Entonces le voy a configurar como contador y que este valor del contador me muestre en el LCD cada vez que está pasando. Igual, para poder configurarle como contador, teníamos que conectar una señal que cambie, así, que sería en este pin de aquí, en el RC0. Aquí le voy a poner, ahorita voy a probar con un pulsador nada más, para que vayamos contando. Entonces, este bit de aquí es el que ya no tiene que estar en 0 porque no va a trabajar con la frecuencia interna, tiene que estar en 1 para que esta señal de aquí llegue acá. Puedo trabajar para el tanto como contador como temporizador, puedo utilizar los preescaladores. Cuando yo hablo de trabajar como contador, uno dirá, pero puedo contar eventos normalmente, ¿no? Preguntándole al pin o generando una interrupción en un pin y decir, voy a contar y punto. ¿Por qué tener un módulo especial para conteo? Pues una de las aplicaciones sería, por ejemplo, para detectar frecuencias, unas frecuencias más altas que no sean alguien pulsando un botón, sino una frecuencia y una señal que cambie en el tiempo, por ejemplo. Un conteo podría, si yo quiero, y esa va a ser su práctica la próxima semana, generar un contador de frecuencia. Pero ahorita solo le vamos a probar la parte de contador para ver que todo esté bien y luego ustedes harán unas cosas en su aplicación. Entonces voy a generar, igual puedo trabajar con un preescalador, como no, ya depende de si quiero o no quiero, si quiero sincronizar la señal o no quiero sincronizar la señal. En este caso, como vamos a contar eventos, no le veo la necesidad de sincronizar esa señal con la señal de reloj del PIC. No, porque vamos a poner un pulsador, entonces son frecuencias muy, muy bajas. Y voy a ver en el LCD estos valores de aquí. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, este pin de aquí, este bit de aquí, el TMR1CS, que está acá, debería estar en 1 para que funcione. Voy a poner configuración como contador. Este está en 1 y utiliza una señal externa en el RC0. Eso es lo que me pide. Preescalador le voy a dejar en 1, 1. Igual voy a inicializar estos registros para que el conteo empiece desde 0, 0. No voy a trabajar ahorita con interrupciones porque solo voy a mostrar en mi LCD cómo van cambiando estos valores del timer. Del TMR1L y el TMR1H, por ejemplo. Y eso haría. Entonces, dentro de mi programa principal, debería yo incluir la parte de la visualización. Adicionalmente, igual como estaba mi hardware, que creo que ustedes también lo pusieron igual la semana anterior, entonces ya no voy a utilizar este puerto D para un bit que va a cambiar en el tiempo, ¿no es cierto? Ya no voy a ver una señal cuadrada, voy a contar datos. Entonces, igual el puerto D van a ser salidas que voy a controlar acá, las que le van a mandar información al LCD. LS, ahí irían las señales. Y aquí voy a ponerle un pulsador o un toggle nada más. El toggle será suficiente para la simulación. Ese será todo mi hardware. Y acá, bueno, de hecho estos no hacen nada. Bueno, no pasa nada, pero igual lo voy a borrar para que no dé la impresión de que hay más cosas. ¿Y qué otra cosa debo configurar? Algo me está faltando. Ah, bueno, quiero que se sincronice o no se sincronice. Yo no quiero que se sincronice, así que este normalmente ya le habíamos puesto en 0, creo. No ni le habíamos tocado. Entonces veamos qué le debemos poner en este T1 Sync. Porque ahorita sí importa, ¿no? Si ustedes ven aquí, este T1 Sync
dependía de si utilizaba, si era cero, ignorábamos, entonces por eso ni le configurábamos. Pero como ahora vamos a trabajar con una señal externa, nos dice que si está en 1, no sincroniza la señal externa y que si está en 0, sincroniza la señal externa. Esto es igual que como cuando veíamos flip-flops. La sincronización va a significar que si solo en los flancos, por ejemplo, de subida del oscilador del pic, va a hacerle caso a lo que esté pasando en la señal, en esta señal de aquí. En ese momento va a contar un dato. En este caso no necesitamos esa aplicación. Yo le voy a poner que este T1 sync esté en 1. De hecho, normalmente está en 0. Está sincronizado. Podríamos probarle con el 1 y con el 0. Entonces pongamos el 0 primero y luego vemos si se nota la diferencia cuando le pongo un 1. Ok, este de igual está en 0, preescalador en 1. Y sí, la misma configuración, solo varió este bit de acá para eso. Ahora le voy a aumentar a este circuito, a este proyecto, lo que estaba utilizando con el LCD. Ok, entonces de esta librería de aquí, vamos a ver si solo se deja pegar. Acá. Ya, solo le voy a pegar la librería del LCD. Creo que no teníamos ninguna otra cosa del LCD ahí. Ya con esa librería la podemos utilizar. Entonces a mi proyecto voy a tener que aumentarle, voy a abrir acá las definiciones, ¿no es cierto? Estas de aquí, para que sepa en qué pines van a ir conectados los bits de control del LCD. Otra de las cosas, esta librería, de hecho bueno, la MAT no hace falta, se le podemos ahorrar. Pero la del LCD y la STDIO sí voy a necesitar porque voy a imprimir información en el LCD. Entonces aquí voy a aumentar esas librerías. Ya con eso le he llamado a la LCD y ya puedo ver qué otra configuración. Entonces cuando arrancábamos con el LCD, Profe, una cosa, y la frecuencia, el del cristal también no tocaría agregar, el de los 8 MHz. puedes, o sea, de hecho nosotros trabajamos vamos a trabajar con el de 4. Entonces no importa, o sea, no importa el valor del cristal, simplemente es la información de con cuál cristal vas a trabajar, porque mira, este del LCD tiene estas funciones de los delays. Entonces, los delays necesitan saber cuál es el valor de cristal. No es que trabajan solo con 8 MHz, trabajan con cualquiera, pero hay que declarar eso sí. Entonces, de ahí ya hicimos esto. Igual voy a utilizar, voy a copiar esta primera parte y luego le voy a ir eliminando lo que necesite. Entonces, una vez que hago toda la configuración del timer, ya el timer ya sabe, antes de prenderle al timer, antes de decir ahora sí empiece a contar, debo trabajar en esta parte de iniciar el sistema. ¿Cómo inicio el sistema? Pues, bueno, declarando la información que deba declarar. Este chat, recuerden que lo utilizábamos como un recurso para poder imprimir información en el LCD. Y estas dos líneas, la de iniciar el LCD y borrar la información del LCD, eran vitales. Yo, ya que este es mi programa, voy a mandar un mensaje inicial. Voy a poner el cursor y voy a decir contador con el timer 0. Así le voy a poner ahí. Quiero que eso aparezca en mi LCD. Contador en la línea de arriba y en la línea, esto no necesito porque solo voy a mandar un dato, y en la línea de abajo le voy a poner timer 1 es este, timer 1. Esa es la primera pantalla que va a aparecer. Una vez que ya se inicializa, que cargo toda la información, ahí le digo, ahora sí puede empezar, arranca o prendo el timer y empieza a funcionar. Esto es lo que les decía, y lo recomendable también es siempre, siempre, siempre inicializar el LCD, que ya se vea información en el LCD y ahí sí activar
En este caso, prenderle al timer. Si voy a utilizar interrupciones, después de esto, activar las interrupciones, dándole el tiempo al LCD para que se inicialice y no tenga dificultades y no haya conflictos. No, ¿qué pasa si de pronto yo arranco mi sistema y de una tengo una señal que empieza a variar en el tiempo? De alguna forma va a enloquecer porque no le he dado tiempo. Si ya le activo, si lo primero que hago es activar la interrupción y luego empiezo a configurar, esa interrupción va a ser lo primero que se active y no es controlada. Entonces, por eso es lo que lo dejo al último, la activación de cualquier interrupción y el encendido de los diferentes dispositivos. Entonces voy a tener eso, ya toda la inicialización y en mi programa principal, una vez que empiece el conteo, aquí, bueno, le voy a dar un tiempo le podría dar un delay de ahí de unos 500 milisegundos. Bueno, un segundo pongámosle, para que me aparezca mi mensaje y de ahí voy a imprimir la información. Entonces, para imprimir la información, teníamos esta parte de aquí, que es la que habíamos utilizado. Entonces decíamos dónde quiero setear la información. Y de hecho, no, primero iba a, ya, no, este de aquí. Entonces este era el orden recomendado para poder imprimir datos, ¿no? Aquí voy a decir qué dato quiero imprimir. Yo quiero imprimir el uno que me diga la información de este registro TMR1H, que es de los más significativos. Ese es un valor decimal, entonces solo le puedo poner como D. De hecho, le voy a poner como D y el valor y el nombre del registro. En este caso, este registro igual se llama TMR1H. Y quiero que se imprima en la línea, en la superior, línea 1.1. Seteo el cursor y ahí sí escribo esto que ya he cargado. En la segunda línea voy a, en la segunda línea voy a escribir, en cambio, la del L, que es el menos significativo. Y esta es en la 2.1. Entonces me va a aparecer este mensaje, luego va a aparecer ese y ya. No es la mejor forma de hacerlo, pero ahorita vamos a probar primero esto y luego le vamos puliendo a nuestro programa. Vamos a ver. Ya está. Miren cuánto aumentó el momento que le cargué la del LCD. Ya aumenta la memoria. Porque el LCD tiene todas esta librería tiene muchas más cosas. Entonces me dice que ya le puedo cargar y le voy a probar. Ya. Vamos. Igual era 4. No, pues no le cargué el programa. Así no funciona nunca. Este se va a llamar contador 1. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces otra vez le reinicio. Contador timer 1 y me aparece eso. Bueno, este es un toggle, entonces empieza a aumentar. Obviamente ahorita me va a aumentar. Bueno, va a seguir aumentando hasta que el otro incremente en 1, ¿no? Que es prácticamente lo que estábamos probando en el simulador ayer, de ver si es cierto que trabajan los 16 bits y si es cierto que trabajan los 16 bits. Y va a seguir aumentando de esa forma. Como lo que yo estoy utilizando es mi señal, yo mismo soy la que estoy generando a través de un pulsador esta señal cuadrada es extremadamente lenta para el PIC.
Entonces no tiene ningún conflicto en escribir información. Ustedes no notan, o sea, pueden notar cómo aumentando de uno en uno sin ningún problema. Pero ya vamos a probar y le voy a poner una frecuencia, una frecuencia más alta. De hecho, eso voy a hacer ahorita, porque si no, no va a llegar nunca. Entonces, con el pulsador, todo bien. Pero le voy a poner aquí una señal de reloj. Profe, a mí no me está corriendo. No sé Mm, por qué. A mí tampoco me funciona el Discord. ok. ¿Qué no les funciona? O sea, ¿qué les dice? ¿Quién quiere ser el ejemplo? Me da error en el sprint de FM. Ok, declaraste acá el aquí, esta de aquí. Si te da error en el sprintf es una de dos cosas, no está declarada la S o no está incluida la librería que es la std, que es la que maneja lo de los sprints. Es una de las dos cosas puede ser tu problema. Listo, Eh, profe. a mí no me, o sea, me dice que me da error cuando le simulo, o sea, en el programa, en el MPLAB, y ¿Qué no, error? no sé dónde. A ver, en el patio de su casa. Ya te voy a compartir, te voy a dar prisa para que me compartas tu pantalla, Ricardo. Ya, profe. Ya estás como presentador. A ver. Ya. Ahí ya lo ven. Sí, sí. Ya. Súbele, súbele, súbele al inicio, al inicio. Ya. Ok. Y sí está bien declarado. Bueno, ahorita no vamos a utilizar la interrupción. Entonces, bueno, no está ni activada, no importa, déjalo. Pero no estamos usando, por supuesto. Ya. Déjale más. Ok. El T1 con bits es el TMR1CS está con uno, porque ya le cambiamos a contador. La línea 41 está igual a uno, porque le cambiamos Ah, para que sea contador. ah, entonces debe ser eso. O sea, no vi. Ujú. Bueno, el, Ya, abajo donde está el output, puedes subirte un poco para ver qué información hay antes. ¿dónde está el qué? ¿Dónde están los Ah, ahí. comentarios? Ujú. Ya, ¿ves que hay una que dice error? 975, dale clic ahí. Este, Ajá. Alice Print. A ver. Ah, ok. A ver, no, no, espera. La D es con minúscula, no es con mayúscula, porque eso es lo que te dice que imprimas como decimal, como flotante, como lo que sea. Ay, ¿Vuelven a correr? sí, ahí sí, ya. Ok, ya. Ya, gracias, profe. De Profe, nada. una cosa, a mí me está dando error en todo lo que es el SD y si estoy con la librería. A ver, vamos a ver. A mí igual, Inge. A ver, Eric, ¿te funcionó ya? ¿Era alguna de las cosas que tenía Ricardo? ¿O no? Sí, pero en el Proteus no me sale nada. Pero sí compila. Ok, sí compila, pero no funciona en el porteo. Sí. Ya. Sí le cargaste bien. A ver, vamos con Eric y luego voy con
con Eduardo y luego con Melissa. A ver, Eric, estás como presentador. No, ahí sí se puede ver. Ujú. A ver, Ya. entonces, A ver, simúlale, mándale a simular. Pero sí te compila, ¿no es cierto? Y ahí ya le cargaste. sí, Verás que el master clear debe estar en uno. a ver. Ahí sí vale. Ya, Claro, eso era. Ya, ok. listo, sí, no, No ya problema. crecí. Claro, no le prende y no funciona. Ok, vamos a ver, Eduardo. Listo. Mientras tanto, si ya les funciona, pruébenle poniéndole una señal ahí de una frecuencia un poco más alta y vean cómo se comporta. Hasta eso. Ahí está viendo, Inge. Sí, Ya, aquí está. ok. Puedes, y abajo ándate en la parte de output, a ver si a la parte más, donde ya te diga error. Incluso- Ya. ¿Dónde le pegaste el LCD? Sí está en Aquí header. arriba. Acá está. A ver, ándate ya, ok. Dentro de tu proyecto, aparte donde está en negrito, en la parte izquierda, tienes todas las carpetas. Dale clic al header files. Ya, ahí tienes que también pegarle. Entonces, lo que yo hice, entonces te voy a, fue al proyecto que ya tenías, Ya, el LCD, arriba, igual te vas a la carpeta que dice header files, ya. dale, ponle clic derecho sobre lcd.h y ponle copy. Y le Y pego lo aquí. pegas en la misma ubicación allá. Ahí sí vuelve a correr. Ahí sí está bien. Claro, o sea, no es solo llamarle, hay que cargarle al proyecto. ¿Es cargarle o es poner las librerías en este header? Por eso, es cargarle la librería al proyecto. Ahí. O sí, todas las librerías que usemos toca ponerle aquí. No, solo esta. Lo que pasa es que las otras librerías que tenemos son de C, son propiedad de C. Entonces, si tú les llamas, recoge las bibliotecas que tenga dentro de MPLAB y las carga. Pero esta librería, la lc.h, no pertenece a C, alguien más la hizo. En ese sentido, ahí sí te toca cargarlos manualmente. Ya, Inge, gracias. Ujú. Belisa era lo mismo. Sí, que ya le puse también, ya me funcionó. Ya, Gracias. Tía. ok, no hay problema. Listo. ¿Le probaron con una frecuencia más alta? Ahora aquí ya le estaba valiéndole. Pónganle una frecuencia más alta. Ahorita, un hercio obviamente va a funcionar. Voy a ponerle así. Entonces, miren, ahí como podemos observar, está pasando tan rápido que obviamente yo no puedo ver cómo pasa, ¿no? Cómo pasan los datos. Pero igual está contando y está aumentando en el tiempo. Está contando diferentes datos. Puedo probar una frecuencia más alta. Aquí. Maestra, creo que no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Sí, gracias. Ah, Gracias. Ok, entonces, a ver, estábamos con 100. Le puse 100 hercios y todo bien, ¿no? Y ahí empieza el conteo. Bla, y empieza a contar. Obviamente no veo todos estos porque es más rápido de lo que el LCD está escribiendo. Puede escribir, no voy a ver todos los datos. Peor si le pongo una frecuencia más alta. Igual aumenta súper rápido, pero como podemos ver, igual está contando eventos, ¿no? Está contando los flancos de subida de mi señal, de una señal cuadrada que yo le puse, le puse ahí. En medio de eso, mi programa en general no es deficiente porque
estoy escribiendo todo el tiempo toda la información en el LCD y estoy actualizando la información. ¿Qué pasa si esta es una frecuencia extremadamente baja y cambia cada... De hecho, si cuando yo estaba probando con el pulsador, eso era cada... Para el pic es una eternidad si yo pulso cada segundo. Para el pic eso es demasiado tiempo. Y yo estoy refrescando la información en el LCD todo el tiempo. Entonces, una recomendación es que uno no refresque información todo el tiempo, sino únicamente lo haga cuando tiene datos nuevos, precisamente para no utilizar este tiempo de escritura del LCD. Porque sí le toma más o menos su tiempo al LCD. De hecho, podríamos medirle cuánto le toma escribir esta información. Listo. De hecho, voy a ver, quiero ver cuánto tiempo le toma hacer esta parte de aquí. ¿Cómo le puedo comprobar? La típica de voy a prender un LED cuando empiece y voy a apagar un LED cuando empiece. Entonces voy a prender un LED. ¿Qué puerta está libre? El B. Ok, entonces voy a... Bueno, el trisb bits punto, creo que se llama RB0. Ah, no, sería... No, trisb, todos como salida. Todos como salida y voy a hacer aquí port de bits.rb0. En este momento le voy a prender. Y una vez que acabe de escribir, que es que ejecute esta instrucción de acá, le voy a apagar. Y en el medio le voy a poner un delay ahí de 1 milisegundo para saber que, para darle tiempo a que vuelva a hacer esto. Aquí le voy a poner, me apago. Por ahí tenía un delay. Porque quiero medir cuánto tiempo se tarda en escribir en este proceso de aquí. Vamos a ver si se deja medir. Entonces, lo voy a apagar. Sí, listo. Ok, le voy a bajar la frecuencia. Bueno, no importa, aquí le voy a poner mi osciloscopio. A ver cuánto se tarda. Ahí está. Entonces, todo el tiempo que esté en alto es lo que le toma a mi escribir en el LCD. De hecho, entonces yo puse, recuerden, puse en 1, el momento que empieza a escribir, acaba de escribir todo el LCD y le pongo en 0. Eso es lo que hice, porque quería ver cuánto se tarda. Entonces, más o menos, si cada una es 5 milisegundos, 5, 10, 15, 20, 25, casi 30 milisegundos se tarda en hacer un refrescamiento de información. Por eso es que tampoco puedo ver todo lo que va cambiando, ¿no? Como esta frecuencia, de hecho ahorita la frecuencia a la que le estaba probando, no recuerdo cuánto era, 1 kilohercio. Significa que mi señal, que cada milisegundo está aumentando mi dato. Cada milisegundo cuenta. Entonces, mientras estoy escribiendo, ya ha contado 30 eventos. Por eso es que no puedo ver esto. Entonces, para que tenga más o menos una idea de lo que le toma escribir información. Más allá de si yo, otra de las cosas que podría decir, ok, tal vez no necesito, la primera vez necesito escribir estas líneas, ¿no?
como que el timer 0 va a tener este valor y el timer 1 L va a tener este valor. Y luego, como les decía, solo refrescar esta información de acá. Entonces podríamos probar, de hecho lo voy a probar. Voy a hacer que mi programa principal escriba esta información una vez. Voy a hacer mi programa principal. Este ya no necesito porque este no es para demostrar nada. Voy a ponerle en 0 igual un tiempo. Voy a esperar un segundo y de ahí sí que arranque el conteo. ¿Dónde está? Acá. Y ahí sí que arranque el conteo. Eso voy a hacer. Y en mi programa principal simplemente voy a escribir solo el valor del timer este de aquí. Solo el valor de este bit de acá, para ver si varía un poco el tiempo que le toma. Entonces esta de aquí ya no sería el 1, 1, sino que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8. Desde la columna 8, fila 1, lo mismo aquí. Columna, ay no, al revés de acá. Fila 1, columna 8, fila 2, columna 8. Y solo quiero escribir este dato de aquí. Solo el valor numérico para no hacer eso. Quiero ver si es que esto nos toma menos tiempo que lo anterior. Veamos si pasa. O independientemente de lo que, si escribo toda la línea o escribo menos, va a tardarse parecido. Ya le volví a cargar. Y veamos. 5, 10, 15, 20. Sí, se tarda lo mismo. Entonces, más o menos escribir una línea le toma como que 30 milisegundos cada vez que quiero escribir información en el LCD. Ya sea que solo escriba en un segmento, o sea, como ahorita solo escribo un dato, resulta que igual le toma lo mismo que si escribiera toda la línea. Ujú. Interesante. Entonces, bueno, de esta manera hemos podido capturar estos datos. Igual sigue, si yo le pusiera aquí un pulsador en lugar de esta señal que hago que cambie en el tiempo, realmente escribirle o refrescar la información en el LCD todo el tiempo es demasiado, ¿no? O sea, porque estoy invirtiendo todo este tiempo de aquí. Entonces estoy escribe y el dato varía súper lento. Y yo escribe y refresca. Entonces, en escenarios así donde la información que se maneja se mueve de manera muy lenta, lo recomendable no es escribirle todo el tiempo al LCD porque es un tráfico de datos innecesario. Lo recomendable sería en ese escenario es decirle que solo si cambió de estado, que solo si cambió de estado esta variable con respecto a la anterior, la escribe. Pero si tengo el mismo valor que tenía antes, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que yo haría es, de hecho, podría poner aquí, igual hacer una comprobación para ambas variables. Si esta cambió con respecto a la anterior o esta cambió con respecto a la anterior, solo ahí le escribo y si no, pues no hago un refrescamiento y solo me quedo esperando a que cambien de estado. Esa sería otra de las cosas que podría hacer. Igual, otra de las recomendaciones que también es importante, miren, ahorita que observamos, más o menos escribir en una línea del LCD le toma 30 milisegundos. Eso igual en las interrupciones puede ser demasiado tiempo. No se recomienda tanto que en una interrupción yo escriba en el LCD. O sea, si solo voy a escribir una línea, puede ser,
pero si me va, porque esos 30 milisegundos es tiempo perdido, que la interrupción, que si ocurren más interrupciones, no le va a hacer caso a lo que está pasando en las interrupciones. Recuerden que entrábamos en una interrupción y desde el momento que se empieza a ejecutar esta línea, se desactiva cualquier otra interrupción hasta que acabe de ejecutar esto y regrese al programa principal. Si yo dentro de mi programa principal, dentro de mi interrupción, empiezo a escribir un montón de cosas, es mucho tiempo que evita que funcionen bien las interrupciones, sobre todo cuando estoy trabajando con señales, con los timers, es realmente un problema eso de ahí. Entonces no es la mejor opción trabajar, escribir demasiado o quedarse esperando a la interrupción. Así como que, bueno, entonces dentro de la interrupción y ahí me quedo esperando a que suceda algo. Tampoco es lo mejor porque estoy ignorando cualquier otro evento. No, no es que va a ocurrir una interrupción y va a interrumpir a mi interrupción, no sucede. Entonces se puede perder información. Entonces ya tienen una idea de más o menos cuánto tiempo le toma escribir al PIC. Cada línea por lo menos 30 milisegundos. No, 15 era, ¿no es cierto? 15 milisegundos cada línea. Me parece poco, pero hay aplicaciones y aplicaciones. Entonces, como ven, después de haber entendido el timer 0, utilizar el timer 1 es bastante sencillo, no tiene demasiada ciencia en realidad. Un poco las ventajas de esto de que puedo encenderle y apagarle, algo que con el otro no podía hacer, pero igual es de 16 bits, me va a permitir de una sola poder configurar, si quiero trabajar como temporizador, poder configurar delays mucho más grandes, porque vimos que podía llegar hasta casi medio segundo, un poco más de medio segundo, o si no, trabajar como contador para contar eventos externos también, cualquiera de las dos cosas funciona. Entonces, este módulo de aquí, tanto el timer 1 y aparte del timer 1 tenemos el otro módulo que se llama el timer 2. Este timer 2 es especial. Funciona como temporizador tal cual funciona el timer 1. Veamos, aquí tenemos el diagrama de bloques y lo podemos entender mejor. Entonces, este de aquí, el diagrama de bloques del timer 2, primero, este registro de aquí, el timer 2 es de 8 bits. Entonces significa que va a aumentar entre 0 y 255. El timer 2 tiene un preescalador y un postescalador. Entonces, el preescalador, ¿cómo funciona? El preescalador, recuerden que lo que hacía es que contaba los ciclos de máquina e iba aumentando. No sé, por ejemplo, si yo ponía 1, 4, esperaba 4 ciclos de máquina y ahí aumentaba el timer. Si era el 16, esperaba que ocurrieran cada 16 ciclos de máquina, el timer recién entendía como que cada 16 debe aumentar. Y así es lo que sucedía con los preescaladores. El postescalador, como su nombre lo dice, es un escalador que está después del valor que tengo aquí en el timer. Entonces, el postescalador lo que va a hacer es que va a poder llegar a, digamos que le seteo aquí el preescalador 1.1, este timer máximo va a llegar al 255, ¿no es cierto? Entonces llega al 255 y el postescalador dice, ok, ya se desbordó una vez. Si el postescalador está en 16, como dice ahí, entonces va a esperar a que se desborde 16 veces y a la vez número 16 la bandera la bandera de desbordamiento se va a poner en 1. No es que espera que se desborda y de una se pone, no, si se desborda, dice, a ver, ¿cuántas veces tenía que esperar yo que se desborde? 1, 2, 3, 16, 16, ahí voy a generar esta bandera que me puede servir para la interrupción o por pooling, dependiendo de cómo yo quiera utilizarla. A diferencia de los otros, el timer 2 no necesariamente tengo que esperar yo a que se desborde. Recuerden que tanto en el timer 0 como en el timer 1, yo esperaba que pasara de 255 a 0 y se generaba la banderita. La banderita se ponía en 1. En este caso, este timer va a tener un tope. Yo le puedo poner
cuándo quiero que se genere esta bandera. Es decir, le puedo poner aquí, por ejemplo, en este registro que se llama el PR2, le puedo poner el valor máximo. Le digo, cuando llegue a 100, ahí es como si fuera un desbordamiento. Funciona diferente porque el timer 2 tiene una aplicación que es para la generación de una señal cuadrada, de una señal PWM. Esa es otra función, pero también lo hace. Entonces, bueno, como aquí nos dice, este es un timer de 8 bits que con preescalador y posescalador. Y veamos cuáles son los máximos, ¿no? Aquí, de hecho, aquí está. Como preescalador, es decir, aquí, yo tengo solo 3 opciones. Como preescalador puede ser un preescalador de 1, de 4 y de 16. Pero como posescalador, como ven, tengo 4 bits. Con 4 bits yo tenía 16 combinaciones, es decir, puedo hacer un posescalador de 1, 1, 1, 2, 1, 3 hasta la 1, 16. Si multiplico el preescalador más grande por el posescalador más grande por el valor máximo que puede contar al ser un registro de 8 bits, tengo 16 por 16 por 256, que es 65.536. En realidad, es como estas combinaciones de preescalador y postescalador hacen que este temporizador también pueda trabajar como si fuera un temporizador de 16 bits. Entonces, el máximo tiempo que yo podría contar serían 65.536 ciclos de máquina, considerando el oscilador que utilicen, ¿no? Pero esos son la cantidad de ciclos de máquina. Así también tiene un bit que me permite encenderle y apagarle. Entonces, este otro timer de aquí, bueno, nos dice de 8 bits, puede ser utilizado para generar la base de tiempo del PWM en el modo PWM, en este módulo que se llama CCP, el módulo CCP, módulo de captura, comparación y PWM, así se llama este segmento. Este registro, el TMR2, es un registro que puede ser leído y puede escribirse y que se borra cuando ocurre algún reset. Recordemos que reset se refiere a que yo presione el master clear o que desconecte la alimentación principal. La entrada de reloj ok. Este solo es timer, este no es contador, por si acaso. Este solo es timer. No puede contar eventos, porque la entrada de reloj, sí, la entrada de reloj es únicamente la del oscilador. Y para la selección del preescalador tengo estos 2 bits de acá, de este otro registro. Recuerden que en el registro, en el timer 1 tenía un registro que era el T1 con, aquí tengo el T2 con. Este módulo del timer 2 tiene un registro de 8 bits y este otro registro que se llama el PR2. El timer 2 se incrementa desde el valor de 0 hasta que se empareje con el valor del PR2 y luego se resetea a 0, 0 en el siguiente ciclo de incremento. El PR2 también es un registro que puede escribirse o puede leerse. Y si es que no escribo nada en el PR2 y empieza con el valor máximo que es FF o 255, una vez que exista un reset. Es decir, si no le seteo nada va a estar en el valor máximo. 1, 1, 1, 1. La salida de este emparejamiento, es decir, cuando ya comparo esto de aquí, como nos dice, va a un post escalador de 4 bits, que es de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 o 1, 16. Y que puede generar una interrupción que está ligada a esta bandera de acá. Este timer puede apagarse si utilizo poniendo en 0 el bit de control, que es este bit de acá, el de encendido. Bueno, no está aquí, pero tiene un bit de encendido. Y eso hace que se minimice el consumo de energía. O sea, si no estoy utilizando algo, realmente puedo apagarle, porque si no, le tengo trabajando y consumiendo energía, ¿no? A ese módulo. Recuerden que todos estos módulos de tiempo funcionan en paralelo con el programa principal. Entonces significa que están trabajando en algún segmento físico del controlador y me siguen consumiendo corriente.
Y bueno, aquí nos dice también que podemos utilizar, nos da todos los registros. Como timer, es un timer así, ya conociendo a los otros, este es sencillo de entender, ¿no? Ok, listo, ya entendí cómo funciona. Entonces, ¿pueden trabajar los 3 timers simultáneamente? Sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y entonces aquí tengo el, el registro para configurarle este como timer y que pueda trabajar. También tengo todos los registros asociados. Recuerden que aquí siempre nos presentan una tablita de todos los registros asociados, como por ejemplo, bueno, el timer donde voy a tener el valor del contador, el registro de control del timer, si quiero utilizar interrupciones, si no quiero utilizar interrupciones y el valor máximo donde quiero yo que cuente. Entonces, ya que estamos trabajando con timers, de una vez trabajamos con este para la siguiente semana ya poder ver lo del PWM, que es bastante interesante. Entonces, con todos estos timers que hemos utilizado, que bueno, ya vamos a probar y ahorita hace un momento hicimos una señal cuadrada, ¿se acuerdan? Decía yo que era para comprobar cómo funcionaba como temporizador. Esos de ahí me pueden servir a mí para generar señales de PWM en cualquier punto, en cualquier pin de salida del controlador, de la frecuencia que yo quiera y que pueda configurar en el controlador. Sin embargo, requieren que yo mismo configure cuál es la base de tiempo y que yo cada vez que se desborda, por ejemplo, diga, ahora póngase en 0 este pin, ahora se pone en 1, ahora se pone en 0, ahora se pone en 1. Cuando utilizan estas aplicaciones o estas librerías de Arduino que generan PWM, y se puede poner, usted solo diga en qué pin quiere esta señal, están utilizando los timers internos del controlador. Eso es lo que hacen todas esas librerías. Porque imagínense lo que es ponerse a trabajar o hacer un programa donde uno manualmente le ponga un registro, un valor máximo y diga voy a decrementar y comprobar, decrementar y comprobar. Realmente no estoy haciendo nada mientras hago ese tipo de procesos. Si yo mismo quiero por programación generar una señal cuadrada, o si le pongo delay 5 milisegundos, ahora pongo la salida en 1 o espero otros 5 milisegundos, pongo la salida en 0, etcétera. Ese es un tiempo que podría utilizarlo, que podría utilizar estos timers mientras ejecuto otras instrucciones como que más importantes, más especiales. Y bueno, todo depende de la aplicación. Habrá algunas en que sea más sencillo hacer eso y en otras en las que me convenga más hacer este otro tipo de cosas. Entonces veamos cómo funciona este por si acaso. Entonces nos decía que para el timer 2, ¿no es cierto? Vamos a hacernos una base de tiempo, igual, para probar esto de que está funcionando bien. ¿De cuánto quisieran ustedes hacer un delay con este timer de aquí? Cuando les dije que máximo puede ser de 16 bits, que es 65.536 ciclos de máquina. Entonces, más o menos de cuánto le podemos hacer. ¿Qué dicen? ¿No? Sí, le voy a hacer de... Voy a hacer de 10 milisegundos. Voy a hacer uno de estos. Eso quiero yo, que hacer un programa que cada 10 milisegundos, que mi timer 2 se desborde cada 10, que se genere una interrupción cada 10 milisegundos. Esa es la idea. O sea, interrupción cada 10 milisegundos. Esa es mi idea. Ok, Inge, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el preescalador y el postescalador? ya, precisamente eso vamos a ver. Entonces, yo tengo mi timer, tengo mi registro este que se llama el TMR2 y este puede contar entre 0 y 255.
¿ya? Y me dice, bueno, antes tenía yo un preescalador que solo tiene 3 opciones. 1, 1, 1, 4 y 1, 16, creo que era el otro. Solo le voy a poner 1, 4 y 16. Y luego tengo un postescalador. Ese sí, como tenía 4 bits para definir un postescalador, debo tener 16 combinaciones. 3, 4, 5, etcétera, hasta el número 16, porque empieza en 1. Entonces, ¿cómo funciona esto del postescalador y del preescalador? El preescalador ya lo habíamos utilizado. Entonces, decíamos que yo tengo, sí, estos van a ser los ciclos de máquina. Ojo, los ciclos de máquina, no el oscilador. Recordemos que cada ciclo de máquina eran 4 oscilaciones del oscilador que yo le ponga al pique. Entonces, vamos a pensar en ciclos de máquina, porque si no me voy a tardar dibujando muchas notas. El preescalador, ¿qué es lo que hacía? Si yo tengo un preescalador de 1, vamos a pensar con el preescalador de 1, 4. Cada 4 ciclos de máquina, aquí tengo 1, 4. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. En todo este tiempo de aquí, voy a mejorar el timer, voy a tener este registro, el TMR2. Entonces el timer, todo este tiempo de aquí, 1, 2, 3, 4 acá, va a tener el valor de 0. Va a esperar, por eso se llama preescalador, porque es como que espera que pasen n o ciclos de máquina antes y luego de que pasen esas, empieza el conteo. Ahí sí. Aquí tengo 4. Acá tengo otras 4, tengo acá, ¿no es cierto? Ay, perdón. Se iría hasta aquí, porque es toda la onda, ¿no? 1, 2, 3, hasta aquí. Ahí tiene 0. Como el preescalador es de 4, dice que cada 4 ciclos de máquina va a aumentar. Aquí. Ahora el timer va a tener un valor de 1. En estos otras 4 de aquí, ahora el timer va a tener un valor de 2. Eso es lo que hace un preescalador. Espera cuánto tiempo, cada cuántos ciclos de máquina el timer debe aumentar su conteo. Entonces, como el preescalador es de 4, cada 4 ciclos de máquina aumenta. Aumenta y aumenta. Eso por un lado. Ahora, el postescalador es bastante parecido. Aquí en mi gráfico, bueno, en el que estaba en el manual, teníamos una sección donde dice que este timer llega aquí, se compara con otro valor. Acá hay otro registro, que es como que el límite al que yo le voy a poner, y se compara con ese de ahí. Entonces, el postescalador afecta a cuando ya se desborda el timer. El preescalador afecta el incremento del timer y el postescalador cuenta el número de desbordamientos que tengo. En este caso, el desbordamiento, en realidad, como lo define el manual, es un match, que es cuando el valor del timer 2 coincide con el valor del PR2. Entonces, digamos que llega en este momento que tengo un postescalador. Tengo un postescalador de 3. Eso significa que voy a tener que después de que 3 veces el TMR2, sí, es igual al PR2, ahí se desborda. Entonces yo voy a tener timer 2 es igual al PR2, sí, contador, ya el postescalador dice va 1. ¿Y qué es lo que sucede después de que esto pasa? Este valor no cambia. Y luego el timer dice, ok, ahora me voy a poner en 0. Y empieza otra vez su conteo. 1, 2, 3, digamos que esté solo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez dice, allá soy 5, ¿es igual a 5? Sí, ya van 2 veces. Se vuelve a poner a 0 y empieza a trabajar. Y dice, tengo el preescalador cada 4, entonces espero 4 ciclos de máquina, aumento 1. 4 ciclos de máquina, 2, 3, 4, 5.
Listo, ya tengo otra vez 5 acá. Y ya son 3. Y es en este momento, como yo puse un pozo escalador de 3, que esta bandera del TMR 2 y F, perdón, se pone en monológico, después de haber pasado por todo eso. Entonces, si yo vamos a ver, justo con esto vamos a calcular el tiempo que estoy utilizando. Vamos a pensar que voy a trabajar Profe, con, una pregunta. Entonces digamos, nosotros seteamos el PR2. exacto. Ujú. Si no seteas el PR2 está en el valor máximo que es 255, o le puedes setear tú, cualquiera de las dos cosas. Entonces, digamos que tengo una frecuencia de oscilación de 4 MHz. Con 4 MHz, cada ciclo de máquina es un microsegundo. Entonces, ahorita voy a trabajar, vamos a ver con esta configuración que me acabo de inventar, un preescalador de 4 MHz, un PR2 de 5 y un posescalador de 3. ¿Cuánto tiempo me toma llegar a ese de ahí? Entonces, me dice que cada 4 oscilaciones, cada 4 ciclos de máquina aumenta el timer un valor hasta que, obviamente, hasta que llegue con el 5, ¿no? Entonces el timer va a contar el 0, 1, 2, el timer 2 va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, se iguala con este 5 de acá y otra vez empieza. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto de aquí es multiplicado, estos son 6 estados multiplicado por 4, 24 estados, 24 microsegundos. Y el pulso escalador está de 3, eso se repite 3 veces, sería 24 por 3, 72 creo que es. Si no estoy mal. Sí, 72. Entonces este de aquí me va a generar un delay final de 72 microsegundos. ¿Cómo hice eso? Multiplicando el valor del preescalador, que era 4, el número de combinaciones que va a contar el timer si empieza en el 0 hasta qué valor va a llegar, en total son 6, y el post escalador que es 3, y todo eso por mi base por los ciclos de máquina. Entonces ahí tengo 4 por 6 por 3, 72 microsegundos, porque esa es la base de esto. Y así puedo yo variar. ¿Qué es lo que yo puedo variar? El preescalador, el valor del timer, el PR2, etcétera. Por eso les decía, ¿cuál es el valor máximo que yo puedo contar? Entonces, este preescalador como valor máximo puede tener 16, ¿no es cierto? Es el máximo que puedo tener. Si el timer 2 es un registro de 8 bits, max va a contar entre el 0 y el 255. Esos son 256 combinaciones. Y a eso, y el post escalador, el máximo es 16, entonces por eso me quedaba 16 por 256 por 16, son 65.536 ciclos de máquina. Le voy a poner como ciclos de máquina. Si mi frecuencia de oscilación es de 4 MHz, son microsegundos. Si es de 8 MHz, es la mitad, porque ahí ya más rápido la frecuencia, más alta la frecuencia, más rápido la base de tiempo es más pequeña. Entonces, eso es lo que sucede. Así funciona el post escalador. Entonces, tanto en el timer 1 como en el timer 0 hemos utilizado preescaladores, que eran los que retardaban que hubiese el desbordamiento. El post escalador lo que hace es contar la cantidad de veces que existe un desbordamiento. En este caso, por ser el timer 2, es un match, el momento en el que el valor del timer 2 llega al PR2. Entonces, ya que hicimos este ejemplo, vamos a probar con ese, a ver que nos genere 72 microsegundos. Yo les he dicho 10 milisegundos, pero bueno, ya para que no sea tan trágico, tan lento, hagámosle con eso. Entonces, en este mismo le voy a ir aumentando líneas. De hecho, no quisiera cambiarle este. A ver, cambia, no le cambio.
Me hago otro proyecto. A ver. Por si acaso voy a luego necesitar este de aquí. Ok. Entonces no lo voy a hacer con el LCD, simplemente voy a ver la onda, cómo se genera, para que sea un poquito más rápido. Entonces, timer 2. Ok, misma historia. Bueno, voy a copiar los encabezados de los otros, eso sí. Este de aquí. Recuerden que no necesito definir esta frecuencia de aquí, sino voy a trabajar con las funciones de delay. Entonces yo no voy ahorita a utilizar delay, voy a trabajar directamente con el timer. Entonces, para configurar el timer necesitaré, bueno, voy a tener un bit desde donde voy a ver la salida, ¿no es cierto? Entonces voy a ver esta señal en el puerto B, en el RB0, entonces le voy a declarar como salida. Así también voy a configurar todos estos registros de acá. De hecho, vamos al T2 con, que es es un registro súper fácil. Aquí. Ok. Entonces, quiero configurarle con estas características que teníamos acá. Un preescalador de 4. El timer quiero que solo cuente del 0 al 6. Del 0 al 5, perdón. Y el posescalador de 3. Entonces, según todo eso y con el oscilador debe darme 72 microsegundos. Y el PR2 también debe tener un valor, que debe tener este valor de acá. Entonces al PR2 le voy a cargar, ya dije que quiero que cuente hasta el 5, entonces le voy a cargar un valor de 5. Al timer 2 voy a ir viendo bits por bits, y me va a aparecer, debería aparecer, ¿no? ¿Qué es quinto? No se pinta. A ver, preescalador ¿de cuánto dije? De 4. Entonces estos bits de aquí deben estar en 0 y este debe estar en 1. Se llama T2 CKP S1. Este debería estar en 0. El otro, el 0 debe estar en 1 para que tenga esta configuración de aquí. Tengo esta otra parte de acá. Y ahí configuré el preescalador. Para configurar el postescalador que quería yo de 3, el número 3 es 0010 en estos bits de acá. Es muy parecido. Se llamaTout PS3. Este está en 0. El 2 también está en 0. El 1 está en 1. Y este de aquí y el 0 está en 0. Ya. Ahí configuré preescalador, posescalador y listo. Y de hecho ahí ya está configurado. Al igual que en el otro caso, debo prenderle en algún momento, entonces ahorita le voy a prender a este de aquí. Entonces T2 con
bit.mr buzón. Ese le voy a aprender. Cuando está aprendido. Y en mi programa principal voy a hacer que cheque si ya pasó y vaya cambiando el bit, ¿no? Es lo que ya habíamos hecho. ¿Dónde está esta bandera? Aquí está en la bandera, solo la de que se va a generar con sin interrupciones, es en el PIR1. Entonces, PIR1 bits.tmr2 y f. Cuando esta sea 1, significa que por ahí me comí. Ah, igual 1 también necesita llaves. Ahí está. Ahí sí. Entonces, cuando este sea, le voy a por p igual a por p más 1 para que vaya cambiando de estado. Entonces, cada vez que esto suceda será cada estos 72 microsegundos. Creo que no me falta nada más. Bien. Y este valor del PR2, si quiero que todo el tiempo haga los mismos 72 microsegundos, solo deberé configurarle una vez. Lo voy a correr este de aquí. Ah, ya, está mal, miren, ahí mismo me dice. Cuando se hace comprobaciones es doble igual. Ok, entonces le voy a quitar esto. Obviamente aquí no me va a aparecer, me va a aparecer acá mi señal. El LCD no va a escribir nada porque no estoy trabajando con eso. Ya le puse LCD. Timer 2. Entonces, para que pueda observarse, ahorita está 5 milisegundos y nosotros decimos de... y voy a ponerle ahí. ¿Se ve? No, acá se ve. 50 microsegundos. No lo cambié. Debería estar ahí. Algo me faltó. Sí, yo también. Ahora no me configuré bien. Está muy pequeño ese tiempo. A ver, todo. Lo voy a chequear con él. Estoy aquí.
Ah, claro, nunca le estoy bajando la bandera. Es mi problema. Claro, y nunca se va a actualizar. Bueno, sí. Claro, por eso no funcionaba el tiempo, porque estaba todo el tiempo conmutando como se quedó en uno. Cada vez que eh, acababa de... ay, la jalada. Cada vez que acababa de ejecutar estas líneas, volví acá y como nunca le bajé, todo el tiempo estaba cambiando la señal, por eso es que ocurría con esa frecuencia. Tiene sentido. Veamos. Ahí sí está, sí, sí, bien. Sí, sí, bien, un poquito más decente. Pero igual está muy baja. 50, cada uno es 10, entonces son 20 microsegundos. No está del todo bien. Mm, mm, mm. Está muy ¿Y qué post escalador estamos usando? de 3. Ya, pero Sí, creo que es por el método que estoy haciendo un pooling y es un valor tan pequeño que no es assembly para que pueda responder inmediatamente. Está saltando. Ok. Mm, claro, bien, como no. Mm. Sí, mi problema es que estoy utilizando este programa. Le voy a poner esto en la interrupción y seguramente responda mucho mejor. Entonces tenía la interrupción por aquí. De, y se regresa. Bien. Entonces con eso ya no depende de la... Vamos a probarle ahí. Ahí. Claro, no habilite las interrupciones, nunca va a funcionar. Ujú. Me falta aquí habilitar las interrupciones. Incondits PIE, de la 1, incond PIE 1, bits punto, hay que habilitar las interrupciones y no más, me falta el otro. Incond bits punto PIE, igual a y sí,
Ok, dice que jalo. Y ahí ya tengo una mejor precisión en ese sentido. En el otro caso, como vieron, no me daba un problema precisamente porque eh, como no es assembler, cada instrucción, si yo le ponía este if, como era primero era un tiempo extremadamente pequeñito, o sea, 72 microsegundos ya es pequeño. Y si yo le ponía dentro de mi programa principal que hiciera esta verificación de la bandera, el problema de eso, el problema de eso de la bandera era que era tan pequeño que ese if le tomaba más tiempo, esas comprobaciones le tomaban más tiempo. Y como le tomaban más tiempo, a veces no podía, no le leía justo en el momento que ocurría que yo me desbordaba. Por eso es que no me salían unos tiempos muy pequeños. Ahora trabajando en las interrupciones, ya tengo ahí. ¿Qué le falta? Vi algo del PD2. No, 5. No sé. No, está mal en la configuración. El preescalador. 0. Claro, estoy con un preescalador de 1 a 1. El preescalador él quería 1 4, entonces es en el 1 el 0 y en el 0 es el 1. Aquí me falta este. Claro, estaba un preescalador de 1 a 1, por eso el tiempo estaba muy chiquitito. Muy pequeño. Ahí sí. Mire, ahí sí ya está. Ok, entonces yo quería 72 microsegundos. Tengo una escala de 50 microsegundos por cada uno de estos cuadritos. Aquí o sea, la mitad serían 75, como ven está un poquito menos. Ahí están mis 72 microsegundos. Que también podría medirles utilizando lo de la frecuencia, pero con esto ya puedo ver ese tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron las fallas por hacer el programa al apuro? ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí, bueno, le configurar el límite superior. Entonces, de acuerdo a este límite superior, que era el PR2, entonces yo de mi gráfico les había dicho, le voy a poner al PR2 5, para que cuente de 0 a 5, de 0 a 5, que son 6 estados. El preescalador de 4, aquí está la configuración del preescalador. Con 0, 1 tengo la configuración de 4. Luego tengo la configuración del post escalador. Hicimos una prueba y dije yo quiero que sea 3. Entonces aquí para que sea 3 voy al manual y veo que el 0010 es para el 3. Ya. Y luego utilicé las interrupciones para añadirle precisión. Tenía que habilitar la periférica, la propia de esta interrupción y la global. Y luego la encendí. Entonces en mi programa, por eso es que ya me sale exacto. Realmente el uso de las interrupciones hace que las cosas que puedan salirme mucho más exactos y más precisos cuando estoy trabajando con timers. Porque si le ponía en el programa principal, puede ser que no le lea justo en el momento en el que ocurre, sino un poquito después, precisamente porque está haciendo otras comprobaciones y como es un programa secuencial, tiene que esperar a que acabe esa secuencia para volver a hacer para hacer esto de la comprobación. Eso
Entonces yo podría cambiar, por ejemplo, ahorita le dije, está contando 72 microsegundos. Si es 72 microsegundos, significa, ojo, ¿no? Que tengo 72 microsegundos arriba y 72 microsegundos abajo. Entonces, si voy con el medidor de frecuencia del simulador, esa onda tendría una frecuencia de 6.944 hercios. Eso debería medir. Y yo puedo jugar con esto, ¿no? Yo decía, quiero hacer de 10 milisegundos. ¿Cómo hago de 10 milisegundos? Entonces esto aquí ya se vuelve un poco una negociación entre, o sea, tengo estos recursos de que el preescalador solo puede ser 1, 4, 16 y el posescalador del 1 al 16. Entonces el que tendría yo que ajustar ahí sería un poco el PR2. Podría decir, yo quiero trabajar con, y vamos a probar, ¿no? Entonces quiero trabajar con un preescalador de 4. El posescalador le voy a poner el más grande, quiero que sea este. Y entonces ya me quedan los 4 por el valor del timer 2 por 16 que es del posescalador. Y esto quiero que sea igual a 10.000 ciclos, microsegundos, ¿no? O ciclos de máquina en este caso, por ya el oscilador que estamos utilizando, lo voy a pensar como ciclos de máquina. Entonces, del timer 2, veamos cuánto me debería dar. Ok, me sale un valor aquí de 156,25. Que no es muy preciso. De hecho, no me gusta estos .25 porque significa que nunca me va a dar 10 milisegundos, ¿no? Me va a dar, si yo le pongo 150, si hago que cuente 156, entonces tendría 4 por 156 y por 16. Son 9.984. Entonces, como que quedo en deuda con esos 16 microsegundos, no me gusta mucho. Entonces, puedo buscar un número donde, una relación donde me den números más exactos. Ya. Entonces, le voy a poner aquí un 10. Entonces, le voy a cambiar esto, que sé que ya me va a dar más exacto. Y le voy a poner un preescalador de 4. El timer todavía no sé. Como este es un valor 10.000, va a ser divisible para 4, para 10. Voy a ponerle que este valga 10. Porque el preescalador puede aumentar de 1, el posescalador puede aumentar de 1 en 1 hasta 16. Entonces de ahí ya me va a salir un valor más exacto. Me sale este valor de 250 exactos. Eso significa que yo sí puedo hacer que cuente 250. Para que cuente 250, ¿cuánto tengo que ponerle en el PR2? ¿Qué dice el público? ¿Qué valor debe tener el PR2 para que yo pueda contar 250, para que cada 250 haga un match? ¿No sería 250? El 0 es un estado. Tú estás contando solo 1, 2, 3, 251. 249. Porque son 250 estados. Entonces, desde el 0 hasta el 249 son 250 estados. Entonces, el PR2 debe tener un valor de 249. Entonces, 0, 1, 2, 3, 249, y ahí se completan los 250 que me salió acá. Entonces, vamos a probar si es cierta tanta maravilla. Esto queda igual. Entonces, digo el PR2, 249. El preescalador le puse de 4, este ya estaba de 4. El posescalador digo que sea de 10. Pueden ir a consultar al manual, pero para que sea de 10, este valor debe ser 9. De lo que vi. Sí, ahí está. Ahí está el 9.
y ya debería estar. Ay, díganme la paciencia. Mm, Entonces ahí debe tener, voy a, creo que no le cargué el programa. Y ahí tengo, entonces voy a poner 10 milisegundos y ahí están. Tengo 10 cada cuadrito tiene 10 milisegundos, entonces tengo 10 milisegundos en alto, 10 en bajo. Entonces cada 10 milisegundos estoy generando un retardo. Ahí para que se vea más bonito. Ahí tengo, estamos quietando y funciona, calculándole así. Y este es un valor exacto. Si hubiera utilizado el de 16, por ejemplo, el otro que dije aquí, ¿qué pasa si utilizo un post escalador de 16, un preescalador de 4 y el timer le pongo 156? Me iba a salir mucho más chiquito y eso lo veríamos acá porque se nos correría la señal un poco, ¿no? Entonces digo 4, el timer me decía que debía ser de 156, entonces debe contar hasta 155. El post escalador de 16, que sería la combinación máxima, y el resto igual. Entonces, si le simulo, voy a ver que se me va perdiendo. No es bueno, ahorita pensé que no lo puedo detectar. Se va perdiendo un poquito, porque en realidad no es exacto. O sea, le faltan esos microsegundos de ahí. Bueno, ahí no se va a ver. Tal vez ahí. Ahí está. Se va corriendo la señal precisamente porque por esos 16 microsegundos que no son exactos. Y entonces esa es la forma que, como ven, realmente es una ecuación, la que yo tengo, que sería preescalador por el posescalador, por el valor, por el número de estados o de ciclos de máquina que cuenta el timer 2 y eso voy a obtener para el final. Lo mismo resulta con cualquiera de los timers. El timer 1 también sería posescalador, preescalador y etc. Si a esto quisiera yo como les dije, el valor máximo que voy a lograr son como si tuviera 16 bits, ¿no? 65.536 ciclos de máquina. Eso sería lo máximo cuando este empiece en cero y el valor máximo con el que tenga que compararse sea 255. Si a eso yo quisiera decir, pero me parece muy poco, necesito un tiempo más alto, pues ahí tendría que yo utilizar un registro adicional de los que están disponibles para que sea esta variable auxiliar que me permita contar. Entonces, su tarea, su laboratorio para la siguiente semana será hacer vamos a ver, utilizando los timers, todos estos, ya hemos visto los 3 timers que tenemos. No hay más. Vamos a hacer un sistema que me permita, voy a tener, voy a tener mi micro, voy a tener aquí una señal cuadrada, una señal de frecuencia variable, y entonces voy a conectar acá, porque son 7 bits, mi LCD, y yo quiero que mi sistema me me muestre en el LCD cuál es la frecuencia de entrada de esa señal. Entonces, esta frecuencia vamos a hacer que varíe entre 1 kilohercio y 5 kilohercios. Cualquier valor en medio de 1 kilohercio o 5 kilohercios. Es decir, podrá ser, ¿qué pasa si le pongo aquí 999 hercios? Debe verse aquí en la pantalla 999 hercios. Entonces, lo que vamos a hacer es un detector, contador de frecuencias. Detector de frecuencias.
Ese es su laboratorio para la siguiente semana. Traten de utilizar los timers que hemos visto. Es la mejor forma en la que pueden trabajar. Si pueden trabajar con interrupciones, también les va a ayudar a seguir desarrollando estabilidad porque le vamos a seguir sumando cosas a estos proyectos, ¿no? Ahorita ya le sumamos, utilice interrupciones, utilice timers. Más adelante le pondremos otros dispositivos porque la idea de esta materia es que puedan trabajar como sistemas embebidos, es decir, utilizar tanto sensores para recuperar información como actuadores, como motores, relés, transistores, etcétera. Cosas, bueno, motores en realidad a la salida. Entonces ese es su laboratorio para la siguiente semana. Igual les abriré el espacio y les pondré un poco, tal vez, alguna información adicional que necesiten saber, pero creo que eso es todo, esas son todas las condiciones para que puedan mostrar esta aplicación. ¿Alguna pregunta? No, bien. Ok. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Ah, otra cosa, el día de hoy no vamos a tener lo de las tutorías porque como ustedes creo que tienen avances igual cada 15 días, es innecesario que nos veamos cada 15 días, cada semana. Entonces de aquí nos reuniremos la próxima semana y les daré acuerdo en la mañana que en la tarde tenemos eso de las tutorías laborales. Eso nada más. Entonces hoy son libres. Listo. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge.